paracha de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Bien, amados hermanos, Baruch Hashem, damos gracias a nuestro Padre por este momento, este privilegio que nos da de estar juntos, haciendo la lectura, escuchando la lectura de la Torá, de la Parashá, la lectura de los escritos de los emisarios y de los profetas. Bendito sea Hashem. Vamos ahora a compartir la enseñanza para este Shabbat sobre la Parashá número 16. Parashá significa porción, la porción semanal del Shabbat de turno de la Torá, los 5 libros de Moisés, con una porción añadida o conclusión que es la Haftará, que es los profetas, ¿verdad? El nombre de esta parashá significa cuando envió, Beshalá. Shalá, de ahí viene Shaliach, enviado o apóstol, pues en griego, ¿no? Apóstolos, en griego, Shaliach, en hebreo, y por eso pues Shalá es la raíz, enviar, envió. Bien, el nombre de la enseñanza de esta parashá es titulada Unidad para la Redención. Unidad para la redención, es decir, que es importantísima la unidad, ¿verdad? La unidad, pues todo el que está en el Mesías está unido a un pueblo, ¿cierto? Por el poder de una vida indestructible, dice la Escritura. Pero nosotros también se nos exhorta por el apóstol Pablo, el Shalías Pablo, Shaul, que es su nombre hebreo Shaul, Paulos en griego, nos exhorta a estar solícitos, quiere decir estar muy atentos, estar muy esforzados, siempre a guardar la unidad del espíritu, ¿verdad? Del Ruach, es decir, que por un lado se nos dio esa unidad a través del Ruach, ¿verdad? A través del espíritu de santidad, en el nuevo nacimiento, ¿verdad? En el nuevo nacimiento somos parte de una nueva creación, ¿sí? Somos parte de ese nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad, ¿verdad? Entonces, el apóstol Shaul pues nos exhorta, ¿verdad? A que estemos solícitos en guardar la unidad, porque unidos, ¿verdad? Hashem va a enviar a su Mashiach por un pueblo que está unido, que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ellos estaban unidos, pues no solamente en la parte negativa, o sea, como esclavos, sino que estaban unidos en la parte de clamar, estaban unidos en la parte de la oración, como vamos a ver ahora más adelante. Ellos eran uno, clamando, con lo más profundo de sus entrañas, con un gemido indecible, grito, dolor, clamaban al Eterno todos unánimes, y eso pues en parte, digámoslo así, porque lo principal fue que Hashem, que no olvida las promesas, porque todas las promesas en Hashem son sí y amén, pero el clamor, la unidad del pueblo fue lo que hizo que Hashem, ¿verdad? Decimos Hashem no recordó, porque pues aunque allí se expresa la palabra recordar, pero él no olvida, sino que digamos que él trajo al presente esas promesas, por decirlo así, ¿cierto? Muy bien, entonces por eso pues esta porción se llama, esta enseñanza de esta parashá se llama Unidad para la Redención. En esta parashá, en esta porción, solo encontramos un mandamiento de acuerdo a la clasificación elaborada por los rabinos para el pueblo judío. Recordemos que ellos, los jueces naturales de Israel, estudiosos de la Torá, porque la Torá fue dada al pueblo judío. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en gran manera, por cuanto les ha sido confiada la Torá, la palabra de Hashem. Entonces, ellos clasificaron los mandamientos en 613, ¿verdad? Y este es el número 24, mandamiento que tenemos acá, que es una clasificación y una extensión, por decirlo así, de lo literal, que es no traspasar los límites permitidos en el Shabbat, ¿verdad? El pueblo judío en Shabbat tiene prohibido caminar más de 2000 codos, ¿cierto?
alrededor o de su lugar donde vive. Por eso ellos, en sus sinagogas, casi pues las comunidades judías, todos viven muy cerca de la sinagoga para poderse desplazar en Shabbat. Incluso los escritos de los emisarios mencionan esto en el libro de los Hechos, cuando hablan de camino de un Shabbat, ¿verdad? Eso significa el límite permitido de un Shabbat. Ahí vemos pues el contexto judío, ¿no?, de los escritos de los emisarios. No son occidentales, no son romanos, no son de ninguna, sino que son judíos, ¿verdad? Entonces, sobre este mandamiento, inclusive en unas parashot pasadas de años anteriores, lo compartimos. Muy bien. O se dio pues la enseñanza de dónde salió, por qué, contextos de la escritura, en fin. Y trajimos la aplicación a nosotros en las naciones. Muy bien. Entonces, ya entrando en materia, una de las causas que más afectan la unidad del pueblo del Eterno en las naciones, pues es la falta de identidad, ¿verdad? Identificarnos como pueblo, ¿cierto? Como pueblo del Eterno. Porque pues la mayoría se identifica de acuerdo al grupo donde está, de acuerdo a la denominación, de acuerdo a la religión donde esté, de acuerdo al contexto cultural, en fin, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos da identidad, ¿verdad? La identidad que tenemos es que somos hijos de Dios, somos hijos de Hashem. Todo el que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, según la voluntad de Hashem, no por voluntad propia, no por esfuerzo, no por carne, no por sangre, ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Hashem, es un hijo de Dios y por tanto pertenece a la familia de Hashem, es parte de su pueblo, ¿verdad? Entonces es muy importante que se vayan cayendo todos esos muros, ¿verdad?, y todas esas barreras que nosotros mismos, ya sea por enseñanza o por identidad cultural o por identidad religiosa, se han levantado en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nuestra identidad es que somos hijos de Hashem, somos hijos del Altísimo, bendito sea su nombre, por su voluntad, ¿verdad? Y eso ya nos debe identificar como un pueblo, como una nación santa, sacerdocio escogido, ¿verdad? Una nación de reyes y sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es una de las causas que más afectan la unidad del pueblo. Otra causa podría ser la egolatría, ¿no?, que se traduce obviamente en carencia de amor altruista hacia los demás. Y la egolatría pues es la adoración de uno mismo, ¿verdad? Es ese, por decirlo así, sentimiento de que solamente yo estoy en el mundo, ¿verdad? Como si yo solamente viviera en el mundo y nadie más existiera, ¿verdad? Y que todo el mundo fue creado para mí, ¿verdad? No yo para el mundo. Entonces, ese es otro de las causas, cuando no se ha eliminado, por decirlo así, esa egolatría dentro de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Y lo tercero, la falta de confianza en Hashem, traducida en hebreo como bitajón, ¿verdad? Bitajón en hebreo es confianza en Hashem, y ya lo vamos a ver por qué. Porque cada uno está entretenido, por decirlo así, entretenido en buscar el sustento, ¿verdad? Está muy afanado, está muy preocupado, está muy estresado, buscando el sustento. Digamos, no hay nada de malo en buscar el sustento, como lo vamos a ver. Todos debemos esforzarnos, ser diligentes en buscar el sustento, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que esto nos ha absorbido de tal manera que nos hemos olvidado de que somos una familia, ¿verdad? De que somos un cuerpo, de que nos necesitamos los unos a los otros. Entonces esto ha resquebrajado, ¿verdad? Ha resquebrajado también la unidad por esa falta de confianza en Hashem. Entonces la Torá nos dice, ¿cierto?, en el Shema Israel que recitamos esta mañana, que el Eterno es Ejad, es uno. Por lo tanto, si Él es Ejad, el pueblo redimido debe ser Ejad, ¿verdad? Es decir, debe ser uno. Recordemos cuando nuestro Santo Maestro oraba a Hashem para que sus discípulos fueran, ¿qué? Uno, Ejad, como Él y su Padre eran uno, Ejad. Es decir, estaban unidos en mente, en voluntad, en propósito. Y también el Shaliach, como les dije al principio, exhortaba
a los redimidos de las naciones a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues vamos primero a ver cómo una de las razones que nos llevan a distraernos, como les decía anteriormente, de la santa ordenanza de ser solícitos en guardar la unidad para hacer ejad, uno, es la falta de confianza en Hashem en cuanto al sustento o parnasá en hebreo se trata, ¿cierto? Porque la mayoría estamos muy inmersos en la búsqueda de esa parnasá, de ese sustento, y otros quizás en la búsqueda desmedida de acumular bienes materiales, poniendo su confianza en estos bienes materiales y no en Hashem. Es decir, toda su vida gira en torno a estos bienes materiales, ¿cierto? Ese es su fundamento, que ahorita vamos a ver. Fundamento en hebreo es yesod. Muy bien, entonces en esta parashá, Hashem, ¿verdad?, le informa a Moshe que todos los días iba a caer maná del cielo, manjú, así es en hebreo, manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Esa es la traducción al español. En las Biblias pues se tradujo maná, pero es manjú. Entonces todos los días el Eterno le informa a Moshe que todos los días iba a caer maná del cielo, manjú, la porción que cada persona necesitaba para ese día, ni más ni menos, ¿verdad? Y recuerdo muy bien las palabras de Yeshua: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. De esta forma Hashem pone entonces a prueba al pueblo para ver qué tanto confiarían en él al obedecer sus instrucciones, ¿verdad? Recordemos que, como lo hemos también estudiado en otras parashá anteriores, la emuná es confianza, la emuná y bitajón, firmeza, fidelidad y confianza están estrechamente relacionadas ¿con qué? Con la obediencia a sus instrucciones. No hay emuná o fe sin obediencia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Podemos hablar de fe lo que queramos, podemos decir que tenemos mucha fe y que no sé qué y que me va a suceder esto o lo otro, pero si no hay obediencia a las instrucciones del Eterno, no hay fe, o hay una muerta, como dice el apóstol Santiago. Dice Santiago, Jacob, su nombre es Jacob, conocido en el mundo occidental como Santiago, pero es Jacob. Entonces Jacob decía que la fe sin obras es muerta, es decir, la emuná sin obediencias, sin fruto, es una fe muerta, ¿verdad? Entonces Hashem pone a prueba al pueblo para ver qué tanto confiarían en él al obedecer sus instrucciones. Entonces el sexto día, la porción del maná, del manjú, caería doble, suficiente para ese mismo día, para el sexto día y para el día siguiente, Shabbat, para que ellos no salieran en Shabbat a recoger, ¿verdad? Porque ellos tenían que salir y desplazarse a recoger el maná. Entonces, si alguien recogía mucho, ¿verdad?, cuando llegaba a su morada, a su tienda, tenía la medida exacta que necesitaba, ni más ni menos. Y el que recogía poco, cuando llegaba a su tienda, tenían la misma medida que todos, ¿verdad? Esto era milagroso, esto sucedía así, ninguno tenía más ni ninguno tenía menos. Pero algunos sintieron la necesidad, ¿verdad?, de guardar un poco para el siguiente día, porque digamos que se nos va a acabar, ¿verdad? Y esto es un sentimiento muy, muy común en nosotros, ¿verdad? Es como esa desconfianza natural inherente que está en nosotros, o quizás como que estamos enseñados a que todo tiene que ser por vista, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pablo, no caminamos por vista, sino por emuná, por la firmeza en la palabra de Dios, que dijo que no nos dejará ni nos abandonará, ¿verdad? Y que Él cada día tiene el sustento para nosotros. Pero nosotros desconfiamos porque tenemos todavía cierta autosuficiencia, pensando falsamente que es por nuestro propio esfuerzo que viene el sustento. Pero sabemos que todo viene de Hashem, el resultado siempre viene de Hashem. Entonces, algunos sintieron la necesidad de guardar un poco para el día siguiente, pero al levantarse por la mañana veían
que lo que habían guardado se les llenaba de gusanos, con excepción del Shabbat. Miren qué tremendo esto. En la semana ellos guardaban para el siguiente día. Allí está innata en el ser humano como esa necesidad de estar acumulando, ¿no? De acumular y de tener que ver y ver y ver, ¿cierto? Si veo mi alacena que está vacía, me estreso, ¿verdad? Me preocupo, me afano, ¿verdad? Y ahí tenemos una enseñanza maravillosa de nuestro Santo Maestro, que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día trae su afán, ¿verdad? Que busquemos el reino del Eterno y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Muy bien. Incluso más adelante lo volvemos a mencionar. Entonces, durante la semana se recogía la porción para ese día. En el sexto día se recogían 2 porciones, ¿verdad? Una para ese sexto día y la otra para el Shabbat. Y milagrosamente, Hashem ya había ya había decretado que esa porción del Shabbat no se iba a gusanar, como si sucedía con cualquier porción que se guardara para el otro día en los 6 días, en el restante 6 días, ¿verdad? Y el mandamiento para el pueblo dice, guardarás el Shabbat, el hombre trabajará 6 días, ¿verdad? 6 días, y al séptimo descansará. Rashi, un comentarista judío de la época, del año más o menos 1100 a 1200, en uno de sus comentarios nos dice que en los tiempos del profeta Yirmiyahu, Jeremías en español, cuando el profeta reprendía al pueblo por no dedicarse más a la Torá, al estudio de la Torá, a tener más conexión con Hashem, el pueblo le respondía que si abandonaban sus trabajos para dedicarse a la Torá, entonces ¿quién los iba a mantener? ¿Verdad? No es muy común esta respuesta entre los creyentes modernos, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Bueno, y si yo me pongo a estudiar Torá, entonces ¿quién me va a sostener o quién me va a traer el alimento? En fin, el profeta entonces les sacó en ese momento el recipiente con el maná y les dijo, con esto se mantuvieron vuestros antepasados en el desierto. Hashem tiene muchos emisarios para proporcionarle el sustento a los que le temen. Dice también el Rab Haim Shmulevitz que en esta parashá la Torá enseña la característica de la confianza, que en hebreo es bitajón, confianza en Hashem, y por eso empezamos la parashá con la confianza en Hashem, que es uno de los la falta de confianza en Hashem es un distractor, por decirlo así, para apartarnos de la unidad, ¿verdad? Porque la unidad es una realidad espiritual, pero nosotros tenemos que traer esa realidad espiritual a nuestro contexto, a la tierra, ¿verdad? Porque todo en el cielo está, pero hay que traerlo y bajar esa unidad a nuestra realidad. Entonces, la falta de confianza en Hashem nos hace sumergirnos, ¿verdad? Sumergirnos totalmente en la buena intención, por decirlo así, de traer el sustento, ¿verdad? De tal manera que nos hace incluso apartarnos, estar alejados el uno del otro, ¿verdad? Solamente estoy ocupado y preocupado por mis propias necesidades, de tal manera que me olvido de que hay otras personas que quizás tienen las mismas o incluso muchas más necesidades que yo, ¿cierto? Entonces enseña el Rab Haim Shmulevitz en esta parashá que la característica de la confianza, de la bitajón, o sea, la confianza en Hashem, la vemos acá en esta parashá. Ya que durante 40 años, ¿verdad? Un pueblo entero se mantuvo en el desierto, un lugar que no tenía ni agua, ni comida, solo una porción de alimento para cada día, sin saber qué podría pasar al día siguiente, ¿verdad? Y nuestro Santo Maestro, pues haciendo eco de esta maravillosa provisión de Hashem en el desierto, nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque haciendo esto, todo lo demás nos será añadido, y por tal razón no deberemos estar ansiosos
afanados, estresados por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios afanes y suficiente es el afán de cada día, ¿verdad? Esto lo enseña nuestro Santo Maestro, que no estemos afanados por mañana. Incluso muchas veces uno está desayunando y ya está preocupado por el almuerzo, o está almorzando y ya está preocupado por la comida, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué tenemos de la comida? En fin, estamos muy preocupados de las cosas materiales, de las cosas que no son pecado, no son malas, pero que sí se constituyen una parte negativa cuando dejamos que todo eso nos absorba, ¿verdad? Y que nos alejen y nos aparten del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay que fijar prioridades, buscar el reino de Dios y su justicia, dejar a un lado el temor, porque uno de los aspectos que más nos alejan, o cualidades negativas que nos alejan del reino, es el temor, el miedo. ¿Y mañana qué? ¿Y a la noche qué? ¿Verdad? Se va entrando ese miedo en nosotros, y entonces allí es donde tomamos decisiones, donde nos dejamos absorber por todas estas cosas, ¿verdad? Ahora bien, desde la creación del hombre, recordemos cuando el Eterno creó a Adán, el Eterno proveyó al hombre todo lo necesario para su provecho, sin necesidad de que se esforzara. Pero cuando el hombre pecó, es decir, cuando el hombre desobedeció la instrucción de Hashem, recibe entonces esa maldición de que con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿verdad? O sea, aquí hay un esfuerzo desmedido, o sea, tienes que sudar ahora sí, como decidiste hacer tu propia voluntad, entonces ahora vas a tener que sudar tu frente para comer el pan, para obtener el sustento. Cuando antes de eso no era así, no, el hombre no tenía que sudar, el hombre simplemente tenía que recoger, así como el pueblo recogió en el desierto. El hombre tenía que ir, salir, recoger ya lo que el Eterno había proveído a través de la tierra. Pero después del pecado, como dice la Escritura, la tierra que empezó a producir espinos y cardos. Por lo tanto, el hombre se tenía que esforzar duramente para sembrar la tierra, para arar la tierra, ¿verdad? Para buscar una tierra adecuada, porque la tierra ya había sido contaminada por el pecado. Por eso, cuando la generación del desierto alcanzó un nivel tan elevado, hablando de Israel, que ni las maldiciones de Bilán pudieron tocarlo, pudo conseguirse el sustento sin hacer mayor esfuerzo que salir a recolectar el maná, ¿verdad? Entonces comprobaron el pueblo, y se dejó escrito para nosotros que no es el trabajo realmente lo que proporciona el sustento a la persona, sino la generosidad, la Gesed, que es la bondad, la Rajem, que es la misericordia, el amor de Hashem por su pueblo y su creación. Pues aún Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y también, como nos enseña nuestro Santo Maestro, no os dio Moshe el pan del cielo, ¿verdad? No fue Moshe el que les dio el pan del cielo, sino vuestro Padre, que os da el verdadero pan del cielo. Cuenta la Gemara, ¿verdad? La Gemara, para los que de pronto no saben, la Gemara es un comentario y análisis a la Misná. La Misná es digámoslo así, es una repetición de tradiciones orales del pueblo judío en torno a la Torá de Moshe. Es decir, los sabios, los rabinos de Israel se dedicaron a estudiar muy juiciosamente la Torá, y habían cosas, y hay cosas en la Torá pues que había que desmenuzarlas, ¿verdad? Y todo esto se fue transmitiendo de generación en generación. Es lo que se conoce como la repetición o la Misná. Eso todo era oral, pero a raíz de la expulsión de los judíos de su tierra, pues ellos vieron la necesidad de que todas estas tradiciones tuvieran que ser escritas. ¿Por qué? Porque todo el pueblo había sido esparcido, y entonces muy fácilmente podrían olvidar toda la tradición. Entonces, la Misná es lo que está escrito, y la Gemara es los comentarios a la Misná. Y ambas, la Misná y la Gemara, estos comentarios unidos es lo que forman el Talmud, ¿verdad? O el estudio.
La Gemara viene de la palabra gamar, que significa completar en hebreo o estudiar en arameo, ¿verdad? Los rabinos de la Gemara, es decir, los comentaristas de la Gemara, son llamados amoraim, ¿verdad? Bueno, eso, pero quería pues explicarles qué significa la Gemara de pronto para los que no lo sabían, ¿verdad? Entonces, son comentarios a la Misná, a la repetición de las tradiciones. Muy bien, entonces cuenta la Gemara en el tratado de Beitzá 16a que Hillel el Saquén, el anciano, Hillel, un rabino muy importante dentro del pueblo judío, antes de Yeshua, vivía un solo día a la vez. Él no guardaba nada para Shabbat, y ya que él tenía toda su confianza en que Hashem, antes de Shabbat, le mandaría todo lo necesario. Y también dice el tratado Unidad 30b, dice acá que en este tratado que el bebé come lo que la madre come, toma lo que la madre toma y aprende toda la Torá. Vemos pues que recibe todo sin ningún esfuerzo, algo muy similar a la condición del hombre antes del pecado. Y pues de allí podemos recordar también o traer aquella célebre frase de nuestro maestro Yeshua: si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Es decir, tener una total y absoluta dependencia de nuestro Padre en los cielos. Pregunta la Gemara también en el tratado de Kiddushin 82a, dice: ¿has visto algún ave o animal que tenga oficio? Pregunta la Gemara: ¿has visto algún ave o animal que tenga oficio? Es decir, que por medio de ese oficio devengue salario, devengue alguna recompensa, o que él esté buscando algún salario, alguna retribución para buscar su parnasá, ¿cierto que no? Dice: y sin embargo, ellos se alimentan sin sufrimiento a pesar de haber sido creados para servirnos. Entonces nosotros, que fuimos creados para servir a Hashem, con mayor razón nos deberíamos alimentar sin sufrimiento. Pero por causa de nuestros actos que se inician por la falta de estar unidos a Hashem, por la falta de confianza, bitajón, en Él, en otras palabras, por la independencia y ese falso sentido de autosuficiencia, nos vemos ahora en la necesidad de esforzarnos para conseguir el sustento, al punto de vernos totalmente absorbidos en este esfuerzo. Si el sustento de los animales que están a nuestro servicio depende de nosotros, cuánto más el sustento de los que estamos al servicio de Hashem depende de Hashem, ¿verdad? Entonces, la pregunta hoy sería: ¿a quién estamos sirviendo? ¿Verdad? Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. ¿A quién estamos sirviendo? Porque bien se nos dijo, y aquí voy a parafrasear: no podéis servir a dos amos, o bien sirves al uno, o bien sirves al otro, pero no puedes servir a dos amos, ¿verdad? Por lo tanto, a quien estemos sirviendo, de allí obtendremos el resultado. Si servimos al dinero, a las riquezas, recordemos que también se nos dice que no pongamos nuestra confianza en ellas porque son inciertas. Entonces vamos a tener un amo, ¿verdad? Un jefe totalmente incierto. No sabemos si mañana nos va a cumplir o no, ¿verdad? Pero si servimos a Hashem Barú, bendito sea su nombre, Él prometió que no nos dejará ni nos abandonará, porque Él permanece para siempre, contrario a las riquezas que en menos de un suspiro pueden desaparecer. Y para terminar esta primera parte, veamos un ejemplo del Hafez Haim. El Hafez Haim, su nombre original es Israel Meir Hakohen Kegan, también conocido como Hafez Haim, muy famoso, un rabino muy famoso europeo. Escribió varias obras relacionadas con la ley rabínica, la ética judía, y él formaba parte del movimiento del Musar. Él escribió un libro muy importante sobre la Lashon Hara. De pronto ustedes en las redes sociales, en WhatsApp o por ahí en las redes, han recibido unos posts sobre la Lashon Hara, ¿verdad? Que son como varias clases, son muchas clases. Bien, este es el rabino que escribió ese libro,
maravilloso, se los aconsejo, sobre la Lashon Hara, es decir, la lengua maligna, aprender a controlar nuestra lengua, qué debemos y no debemos decir, hasta dónde podemos hablar, cuándo debemos abrir nuestra boca y cuándo no. Entonces, este rabino nació en Bielorrusia el 6 de febrero de 1838 y tiene una historia muy maravillosa que pues después podríamos hablar sobre ella. Pero quería pues darles a conocer un poco de la biografía de este rabino, Israel Meir. Entonces, a él es muy conocido, todo el mundo lo conoce ya como el Hafez Haim. Entonces, ¿qué dice el Hafez Haim? Él compara a una persona que se esfuerza mucho para conseguir su sustento con una persona que viaja en tren y está muy apurada. ¿Qué hace la persona? ¿Empuja fuerte las paredes del tren para que llegue más rápido? Obviamente que no, ¿verdad? Igual es el esfuerzo de la persona con el sustento. Es como empujar el vagón del tren para llegar más rápido, no por trabajar más. La persona va a ganar más, ¿verdad? Como dijo también nuestro santo maestro, no podéis añadir a vuestra estatura un codo. Y también también poniendo un ejemplo así como muy particular, en otras palabras, por más que le hagas orificios a un recipiente que contiene 1 litro de agua, no saldrá más del litro de agua, ¿verdad? Igual pasa con el hombre, no por trabajar en Shabbat, por decir un ejemplo, podrá ganar más de lo que le fue decretado por el cielo, o de lo que él piensa, ¿verdad? O de los otros 6 días. Por supuesto, se necesita emuná y bitajón, es decir, una firmeza y una confianza para creer esto, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Aunque no es obligante en el sentido para nosotros, pero si ya lo estamos haciendo, si ya hemos apartado el Shabbat, sigámoslo haciendo con firmeza, con confianza. No desmayemos cuando enfrentemos la prueba. No desmayemos, sigamos adelante, ¿verdad? En la observancia de este Shabbat, de este día santo, apartado por el Eterno para su pueblo y extendido a todas las naciones, ¿verdad? No porque trabajemos el Shabbat, eso quiere decir que vamos a obtener lo que no obtuvimos durante los demás 6 días, ¿verdad? Bien, cada uno tiene que poner de su parte. Obviamente debe hacer el esfuerzo mediante las capacidades que Hashem le dio, pero sin olvidar que los resultados dependen exclusivamente, solo y exclusivamente de lo que se nos haya decretado por el cielo, y que sin duda, hermanos, será lo mejor para todos. Aún para los hombres impíos también se le decretan los resultados. Recordemos que Hashem es soberano sobre toda su creación, ¿verdad? Nadie ni nada está por encima ni igual a él, ¿verdad? Aún para los impíos se les decreta los resultados, y aunque sean de mucha abundancia material, no debemos olvidar lo siguiente, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de toda la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Eclesiastés 2:22 al 23. Y también encontramos en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y dice también allí en Eclesiastés: dulce es el sueño del trabajador, o sea, el que es diligente, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Aquí hay que hacer una aclaración. No es que tener dinero, no es que tener que haya sido bendecido por Hashem sea malo, no, ¿verdad? Incluso en los escritos de los emisarios, el Shaliach Shaul, ¿verdad?, exhorta a los ricos a que sean ricos en obras, generosos, ¿verdad? Abraham era un hombre muy rico, Jacob se enriqueció, Isaac, pero eran hombres generosos que no dependían de las riquezas. Su confianza, su bitajón no estaba en las riquezas, porque ellos sabían que simplemente eran, ¿qué?, administradores. Ellos no eran dueños, porque la tierra y su plenitud es de Hashem, y nada trajimos a este mundo y nada absolutamente nos vamos a llevar, ¿verdad? Entonces es tener un equilibrio allí. Hashem bendice, la diferencia es
¿Cómo fuiste bendecido? ¿A través de tu supuesta y falsa autosuficiencia? ¿A través de malas obras? ¿A través de abusar y de tener ventaja sobre tu prójimo? ¿O fuiste bendecido por Hashem? Porque está escrito también que la bendición de Hashem no añade con ella aflicción, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces como dijimos al principio, la búsqueda insaciable de bienes materiales y aún el afán del sustento pueden llegar a lesionar la unidad entre el pueblo. Por lo tanto, vamos a mirar la otra cara de la moneda y para ello mencionemos el siguiente verso. Vamos a Éxodo 14:31, donde dice: y vio Israel la mano grande que el Eterno había hecho en Egipto, y creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. Miren una cosa acá, voy a hacer un pequeño paréntesis. Creyeron en Hashem y en su siervo Moshe, ¿verdad? Es decir, creer en las enseñanzas del enviado. En esto consiste la vida eterna, en que crean en ti, el único Dios verdadero, y en Yeshua el Mesías, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, creer en las palabras de Yeshua es como creer en las palabras de Hashem, porque él solamente hablaba lo que oía de su Padre. Entonces, no es suficiente decir, es que yo creo en Hashem, y entonces no necesito creer en el Mesías, por decir algo, en Yeshua, ¿cierto? O lo contrario también puede ser, yo creo en Yeshua, pero no creo en lo que dice aquí en la Torá, porque eso no es, eso ya pasó, eso fue anulado, eso fue, no. Tenemos que tener cuidado con eso. Las palabras de Hashem son para siempre, permanecen para siempre, ¿verdad? Y el enviado, el que ha sido por enviado de parte del Eterno, que tiene autoridad delegada, la palabra que traiga ese enviado de parte de Hashem debe ser creída. Éxodo 14:31. Muy bien. Entonces, en la porción de la Torá de esta semana, se nos habla del éxodo egipcio, es decir, de la salida de los hijos de Israel de Egipto, del enfrentamiento que tuvo Hashem, el Eterno, y el ejército egipcio en el mar de juncos, ¿cierto? Conocido como el Mar Rojo en nuestras traducciones, pero allí es el Yan Suf, el mar de los juncos, y también de la aniquilación de las fuerzas del faraón, ¿verdad? La noticia de que Egipto fue derrotado de esta manera milagrosa se difundió por todas las naciones de aquel tiempo, las naciones paganas e idólatras de aquel tiempo. Ese poder, cómo el Eterno sacó a su pueblo y cómo destruyó las fuerzas del faraón, todo eso se difundió, ¿verdad? Es como si hubiera en ese tiempo hubiera habido una, no sé, noticias, televisión, Facebook y todo esto por todo el mundo de ese entonces conoció esta noticia maravillosa de cómo el Eterno había sacado a su pueblo. Como dice Éxodo 15, del 14 al 15, el terror, dice, se apoderó de los filisteos, los jefes de Edom se asustaron, el temblor se apoderó de los poderes de Moab, los habitantes de Canaán se desvanecieron. ¿Ve? Todas esas naciones estaban aterrorizadas con lo que había hecho Hashem por su pueblo. Entonces, por un lado, todas las naciones tenían miedo, ¿verdad?, del poder que Hashem le había dado a Israel, cubriéndolos con una nube de gloria. En hebreo, Ananei Hakabot. De aquí los rabinos sacan Ananei, que es una expresión también para el Mashiach, que vendrá en las nubes, ¿verdad? Por otro lado, el pueblo de Israel dejó de santificar el nombre del Eterno, Kiddush Hashem, como les explicaba ahora temprano. Y comenzó a quejarse de todos los problemas que tenían que enfrentar en su camino a Canaán. Entonces, la queja, hermanos, la queja es una característica de Kiddush Hashem, perdón, de Hilul Hashem. Hilul Hashem es de profanación del nombre de Hashem. La queja es Hilul Hashem, es decir, es profanación del nombre de Hashem. Cuando empezamos a quejarnos de nuestra vida, a quejarnos de nuestra situación, a lamentarnos, ¿verdad? Eso es desconfianza en el Eterno, totalmente. Y eso es, en cierta manera, Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem.
Por eso dice en los escritos de los emisarios que todas cuando estemos afanados, que todas nuestras ansiedades sean traídas ¿a quién? A Hashem, en acción de gracias, ¿verdad? Entonces lo contrario a la queja es acción de gracias, acción de agradecimientos. Empecemos a cambiar. Cuando de pronto viene una queja por allí, no, en ese momento cerrémosle el paso y empecemos a darle gracias a Hashem. Empecemos a tener en cuenta todo lo que Hashem ha hecho por nosotros. Empecemos a tener en cuenta y agradecer todo lo que tenemos en ese momento a nuestro lado. La salud, ¿verdad? Tenemos la familia, tenemos un lugar donde estar, ¿verdad? El alimento es servido en la mesa. Entonces démosle gracias a Hashem por lo que tenemos, ¿verdad? Y eso hará que la queja se empiece a apartar de nuestra vida. Entonces el pueblo comenzó a quejarse de todos los problemas que tenían que enfrentar en su camino a Canaán. Y aunque en cada prueba Hashem les hizo un milagro dándoles agua y maná, entre muchas otras cosas, sus quejas ascendieron hasta el punto en que dudaron de la existencia de Dios. Imagínense hasta dónde nos puede llevar la queja, hermanos. El Eterno lo prohíba. Nos puede llevar hasta el punto donde dudamos inclusive de la existencia del Eterno. Hasbe Shalom, el Eterno lo prohíba. Lo que derribó para el pueblo en aquel tiempo la barrera de protección que el Eterno había puesto sobre Israel el día de Pesach, el día de la Pascua, cuando había dicho: contra los hijos de Israel ningún perro le afilará la lengua. Imagínense que ni un perro inclusive le afilaría la lengua al pueblo, es decir, de la protección que el Eterno tenía sobre su pueblo. Pero las quejas apartan esa protección. Las quejas nos llevan a dudar de la existencia de Dios, de su bondad, de su mano extendida en todo tiempo. Y claro, entonces espiritualmente hablando, esa barrera, esa protección se quita de nosotros y quedamos a merced de todos nuestros enemigos. Y por eso está escrito en Éxodo 17, 7, 8, ¿está Hashem entre nosotros o no? ¿Y qué sucedió cuando el pueblo, oigan a esto, cuando el pueblo dijo, ¿está Hashem entre nosotros o no? Es decir, dudaron, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Inmediatamente, dice el siguiente verso, y vino Amalek e hizo guerra contra Israel en Refidim. ¿Verdad? Hermanos, la Torá nos enseña, la Torá nos instruye. Tengamos cuidado con las quejas, tengamos cuidado con la duda del Eterno, de no dudar de nuestro Padre amado, porque inmediatamente viene Amalek, ¿verdad? ¿A qué? A darnos duro por la retaguardia, por la espalda, sin darnos cuenta, hermanos, ¿verdad? Entonces añadimos a un mal otro mal, ¿verdad? Quitamos la barrera de protección de nuestro entorno y por tanto viene Amalek. Curiosamente, hermanos, la gematría de Amalek, es decir, la numeración, el valor de las letras de Amalek, está asociada con la palabra duda, que en hebreo es safek, y tienen el mismo valor, 240. Entonces Amalek, para que lo entendamos desde un punto de vista más profundo, ¿verdad?, sin desprendernos del literal, Amalek está asociado con la duda. Cuando tenemos duda, ¿verdad?, del amor, de la protección, del cuidado de Hashem, entonces esa duda, que es Amalek, viene y nos ataca por la retaguardia. Los sabios de Israel dicen que esta es, por tanto, su principal característica. Es decir, Amalek, en el sentido espiritual, es esa duda. Lo que nos hace dudar, la queja que nos hace dudar de Hashem, de la existencia de Hashem, de su amor, de su protección, de su cuidado, ¿verdad? No fue un ejército casual el que pasó y atacó a Israel. ¿Por qué? Porque la fama de Israel se había extendido por todas las naciones paganas y todas sabían que Hashem estaba con ellos. Pero el ataque de Amalek fue contra el mismo trono de Hashem. Claro, aquí hay que también aclarar, no es que Amalek estaba atacando el trono de Dios en los cielos, no, porque eso
eso también es profanación, eso es una difamación, ¿verdad? Porque nada puede poner en peligro el trono de Dios. Pero cuando se habla del pueblo donde Hashem está presente, eso la Torá lo llama como el trono de Hashem. En otras palabras, Israel como pueblo era el trono de Dios en la tierra. Entonces, Amalek vino contra el pueblo y por lo tanto se dice en la Torá que vino contra el trono del Eterno, como dice en Éxodo 17:16, ¿verdad? Hay que entender bien esas analogías para no caer en doctrinas erradas, doctrinas extrañas que nos pueden llevar a difamación, a calumnia o incluso a blasfemia, ¿verdad? El Eterno no lo quiera. Entonces, lo contrario a la fe, emuná, que es firmeza, fidelidad en la palabra del Eterno, es la duda y la incertidumbre. Pero en este caso hacia el Eterno, como estábamos hablando, uno puede tener dudas, o sea, no hay nada de pecaminoso en tener dudas e incertidumbres con respecto a algunas situaciones o decisiones que debemos tomar, ¿cierto? Porque en la vida nos vamos a enfrentar cada día a situaciones difíciles. ¿Qué decisión tomo mientras espero la respuesta de Hashem? Pero estás consultando con Hashem, estás esperando en Hashem, estás poniendo tu confianza en Hashem, ¿verdad? Pero lo contrario es aquellas dudas o decisiones que te llevan a quejarte, y esa queja te hace dudar de la existencia del Eterno, ¿verdad? Eso es lo que no puede haber en nosotros, esa duda o esa incertidumbre de la existencia del Eterno y del poder inherente en Él para tener el control absoluto sobre toda su creación, ¿verdad? Y por esto se nos exhorta: sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Hashem, porque es necesario que el que se acerca al Eterno crea que le hay, es decir, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, podemos tener incertidumbres, dudas en cuanto a situaciones o cosas, pero estamos siempre dependiendo y consultando al Eterno, ¿verdad? Y estas dudas pues permanecerán mientras Hashem da la respuesta, pero nuestra confianza está puesta en Él, ¿verdad? No estamos dudando de la existencia de Hashem, no estamos dudando de su amor soberano, no estamos dudando de su gracia, no estamos dudando de su misericordia ni de su bondad para con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, como vemos en el desierto, y se nos deja constancia para amonestarnos a nosotros en estos tiempos, el pueblo dudó de las promesas de Hashem, por lo cual asimismo duda de su omnipresencia al preguntar: ¿está Hashem entre nosotros o no? Y viene entonces allí, cuando viene la duda y la queja y la duda, entonces viene Amalek y hace la guerra a Israel en Refidim, ¿verdad? Y miren esto, los sabios, ¿verdad?, explican que Refidim proviene de la palabra Rifu, que es debilitamiento, porque Israel estaba espiritualmente debilitado. ¿Y saben por qué estaba espiritualmente Israel debilitado? Porque no había agua. Dice allí la Torá, como leímos ahora, que en Refidim no había agua. ¿Y qué es la agua según este caso? La Torá, ¿verdad? No tenían agua, es decir, estaban sedientos, no tenían Torá, se habían apartado, estaban tan inmersos en su propia necesidad, en su propia, necesidad biológica, ¿verdad?, que desconfiaron de Hashem, desconfiaron totalmente, incluso dudaron de si Él estaba con ellos o no, ¿verdad? Y recordamos también a nuestro santo maestro, que fue llevado al desierto 40 días y 40 noches, ¿verdad? Estaba en el desierto, él como cabeza del pueblo de Israel, cabeza del cuerpo universal, ¿verdad? Él fue llevado al desierto, ¿cierto? Y allí fue probado, fue tentado por el Satán, fue llevado por el desierto por la Ruach HaKodesh para ser tentado por el Satán, ¿verdad? ¿Y con qué se le tentó? Con alimento, ¿verdad? No tenía alimento, él allí no tenía agua, ¿verdad? Y vino el Satán a tentarlo, ¿verdad?
¿qué le dijo el Mashiach? ¿Con qué con qué lo derrotó? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem, ¿verdad? Entonces, el desierto, el pueblo allí estaba falto de la palabra de Dios, pero no porque Hashem no quisiera. Hashem en todo momento allí tenía a su mensajero, a Moshe, ¿verdad? Por excelencia, para darle esa palabra, pero el pueblo no quiso escuchar. Se debilitó espiritualmente. Y eso también ocurre en estos tiempos. ¿Por qué nos debilitamos nosotros? ¿Por qué? Porque no escuchamos, porque no buscamos del Eterno, no buscamos el reino de Hashem y su justicia. Entonces, claro, vemos que las cosas, esas añadiduras, realmente parecieran como que estuvieran lejos, ¿cierto? Entonces es bien importante esto, mis hermanos. También tenemos el ejemplo de Agar, que estuvo en el desierto con su hijo, que dijo, llevó a su hijo por allá para que muriera, y fue solamente cuando el niño clamó, ¿verdad? Entonces ahí vemos todas estas situaciones que nos muestran la Torá, ¿verdad? Tanto positivas como negativas, que nos enseñan, ¿verdad? ¿Dónde es que debemos poner nuestra mirada? ¿A dónde debemos nosotros elevar nuestros ojos y poner nuestra confianza? Entonces, los sabios explican, bien interesante, que la palabra refidim proviene de la palabra rifú, que es debilitamiento, porque Israel estaba espiritualmente debilitado. Eso está en Berajot 5b. Y también esta palabra está conectada con pirut, que significa separación, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante: falta de unidad, falta de conexión, ¿verdad? Entonces, estar espiritualmente debilitados, es decir, no escuchar la palabra de Dios, no buscar la palabra de Hashem, no buscar el reino de Hashem y su justicia, nos hace estar debilitados espiritualmente y separados, no solamente de Hashem, sino el uno del otro, ¿verdad? Entonces la cura para esto, ¿cuál es? Porque ya hablamos de la enfermedad, pero vamos a hablar de la solución. La cura para esto fue crear un equipo que lucharía contra Amalek, que es la duda, ojo, en unidad, fortalecido por la oración, la tefila. La tefila, bien importante, ¿verdad? Fortalecer la tefila matutina, tefilá en el día, tefilá nocturna. Vemos como dice el libro de Éxodo 17, 9 al 10, Shemot, dice, Moshe le dijo a Yehoshua, escoge gente para que vayamos a la batalla con Amalek o contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina, ¿verdad? ¿Recuerdan esa escena allí en la Torá? Cuando Moshe, Aarón y Hur suben a la cima de la colina, ¿verdad? Moshe alzaba la mano y cuando se cansaba, entonces sus manos se caían, entonces Israel perdía la batalla, pero ahí estaban Hur, ¿verdad? Y Yehoshua fortaleciendo ahí Aarón, sí, Aarón, Hur y Yehoshua, ¿verdad? Aarón y Hur, perdón, y levantaban las manos de Moshe, y entonces Yehoshua, que estaba al frente de la batalla con todo el pueblo, empezaba a ganar la batalla, ¿verdad? Eso es hermoso, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. El acrónimo, es decir, es una palabra que se forma con las iniciales de otras palabras de una frase, y en este caso el acrónimo de los nombres de Aarón, Hur, Yehoshua y Moisés, o Moshe, da la palabra bien interesante, Ahim, hermanos. Hermanos, aquí la unidad de los hermanos es lo que nos trae la victoria, hermanos. Es cuando el poder de Hashem reposa sobre un pueblo cuando está unido, ¿verdad? Unido. En la división, el Eterno no está. Por eso los sabios de Israel también enseñan que la paz en el hogar, o que Hashem mora en un hogar cuando hay paz en ese hogar, cuando hay unidad, ¿verdad? La Shejinah, la presencia del Eterno, mora en un hogar cuando hay shalom, cuando hay unidad, cuando hay armonía, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, también
se cumple para todo el pueblo. Entonces, qué interesante que el acrónimo de las primeras letras de los nombres de estos hombres que estaban unidos en un propósito, que era batallar contra Amalek, es decir, en un plano espiritual contra la duda y la incertidumbre, estaban unidos, cada uno haciendo su papel, ¿verdad? Aarón, Ur, Yehoshua y Moshe, ¿verdad? Y esto forma la palabra Ahim, hermanos. En hebreo, Ahim es el plural de hermanos. Entonces la unidad y la oración, ¿verdad?, fortalecen al pueblo y son la cura para la duda y la separación, como dice Éxodo 17:13. Y Yehoshua y su pueblo debilitaron a Amalek a filo de espada, ¿verdad? Y sabemos cuál es esa espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, el comportamiento acá de los amalequitas se asemeja al de la serpiente, de la que se dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente. En este caso serían los amalequitas, es decir, la duda, la incertidumbre, la falta de confianza en Hashem, la independencia, la autosuficiencia, y la mujer, ¿verdad? En este caso la mujer es un pueblo que confía en su cabeza, es un pueblo que tiene absoluta dependencia, que está sujeta a su cabeza, que en este caso es nuestro Padre Eterno, y entre su simiente y su simiente, ¿verdad? En Génesis 3:15, o sea, hay dos simientes allí, una que se separa de Hashem, pero la otra que permanece unida al Eterno, ¿verdad? Y así está escrito en Éxodo 17:16, Hashem tiene guerra con Amalek de generación en generación. Y también está escrito: 6 cosas aborrece Hashem, y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La duda, la incertidumbre, la queja, siempre va a sembrar discordia entre los hermanos, entre la familia. Proverbios 6:16 al 19. La Torá también menciona lo siguiente. Miremos algo acá cuando menciona algo sobre Yehoshua. En el capítulo 17 de Shemot 14, le dice el Eterno a Moshe: ponlo en los oídos de Yehoshua. Ponlo en los oídos. Recuerda que escucha, Israel, ¿verdad? La Torá, escuchar. Es bien importante. Una cosa es oír y otra escuchar. Usted puede oír, pero no escuchar, ¿cierto? Escuchar es poner especial atención en lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Meditar, reflexionar y bajarlo a nuestro corazón. Eso es escucha. Y eso trae como resultado, ¿qué? La obediencia, el fruto. Entonces, ponlo en los oídos de Yehoshua, le dijo el Eterno a Moshe, porque borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo, ¿verdad? Y esto sucederá cuando el nombre de Hashem sea uno en toda la tierra, ¿verdad? En los últimos tiempos, y su nombre será uno, y uno será su nombre para siempre, ¿verdad? Entonces, la duda, la incertidumbre será borrada debajo del cielo. Todos los ídolos en los cuales la humanidad ha confiado serán borrados del cielo. El espíritu de altivez del hombre será borrado debajo de la tierra, debajo del cielo, perdón. Entonces, cuando dice aquí la Torá, ponlo en los oídos de Yehoshua, porque borraré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Este verso insinúa el atributo del Mesías llamado Sod, que significa secreto. Es el cuarto nivel también de la interpretación de la Torá, ¿cierto? El cuarto nivel, que es un nivel más profundo, el nivel Sod, S-O-D en español, que es secreto, ¿verdad? Entonces, ponlo en los oídos de Yehoshua, que en hebreo es Sin Beosnei Yehoshua, Beosnei es en los oídos, tiene la misma gematría, o sea, el valor numérico con la palabra Zod, secreto, como en el versículo del Salmo 25:14. El secreto del Señor es para los que le temen. Entonces, Yehoshua tiene el secreto de la redención final y la victoria final contra Amalek,
porque la forma de luchar contra Amalek es primero en secreto para someter al Satán, ¿verdad? O sea, al adversario que lucha contra nuestras almas, ¿cierto? Y por eso nuestro Santo Maestro nos dice que no hagamos la oración en público, que para que nos vean, sino que vayamos ¿a dónde? A lo secreto, allí con nuestro Padre. Allí es donde empezamos a derrotar las artimañas del Satán. Allí es donde empezamos a derrotar la incertidumbre, la duda y la queja, ¿verdad? Estamos derrotados. Falta oración, falta ir al lugar secreto. Allí es donde empieza la derrota del Satán, en este caso ese adversario que es la duda, la incertidumbre y la queja. Entonces, la forma de luchar contra Amalek es en secreto, para someter al Satán. Y la gematría también, expandida de la palabra Sod, secreto, nos da el valor de Mesías ben Yosef. Bien interesante. Y sabemos quién es el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, nuestro Mesías Yeshua. Y esto también se insinúa en las palabras de los sabios. Yehoshua fue esa noche Betoch Haemek, es decir, en medio del valle, como está escrito en Josué 8:13. Profundizó en las profundidades, ¿verdad?, de la Torá, de la ley judía, Omko Shel Halajá. Eso está en Megilá 3a, es decir, el Sod, los secretos ocultos de la Torá, que está asociado con la Torá del Mesías, porque el Mesías debe revelar todas las cosas de la Torá, no por el bien de la arrogancia intelectual, sino por el beneficio de Israel y las naciones al lograr la unidad con el Creador, ¿verdad? Entonces, por eso se nos habla también de la Torá del Mashiach. No es que el Mesías viene con una Torá diferente y viene a anular la Torá de Moshe, no. Es que el Mesías viene con una instrucción muy específica, ¿verdad?, de la Torá que el Eterno le dio a Moshe. Cosas secretas que no habían sido escuchadas por hombre, ¿verdad?, que no habían sido reveladas a los hombres, ¿verdad? Entonces, el Mashiach trae todos esos secretos, ¿verdad?, y nos los revela a todos los que aman al Eterno. Y a todos los que claman, ¿cierto? Clama a mí, yo te revelaré, ¿qué? Cosas ocultas, secretos ocultos, ¿verdad? Secretos de la Torá que no habían sido revelados a los hombres. Bien, tenemos otra característica bien importante acá. Recordemos que todo esto es para, digamos, hace parte del tema principal, que es la unidad para la redención. La unidad, bien importante. Tenemos en esta parashá también otra característica, o digamos, otra enseñanza que nos muestra también o nos ayuda a este tema que estamos hablando. Los huesos de Yosef. Dice Génesis 50:25 y Éxodo 13:19, Hashem ciertamente te visitará. Palabras de Yosef, ¿cierto? Hashem ciertamente te visitará en Egipto, en el mar de juncos, en el desierto, en Nakal Arnón e incluso en el mundo venidero, Mejiltar de Rabí Ismael Beshalach, ¿verdad? En otras palabras, donde quiera que estuviera el pueblo, Hashem estaría con él allí. Estaría en Egipto, allí estaría Hashem. En el desierto, allí estaría Hashem. En todo lugar donde el pueblo fuera, allí estaría Hashem, ¿verdad? Dice Éxodo 13:19, Moshe tomó los huesos de Yosef con él. Aquí la palabra huesos en hebreo es la palabra atzmot. Mientras que todos los israelitas estaban ocupados adquiriendo el oro, la plata de los egipcios antes de salir de Egipto, Moshe estaba ocupado con el mandato de los huesos de Yosef, ¿verdad? Esto lo dice Sotá 13a, que mientras todos los israelitas estaban allí ocupados adquiriendo oro, plata, del pueblo de los egipcios, Moshe estaba muy atento y muy ocupado con el mandato de los huesos de Yosef, porque esta instrucción ya había sido dada por Yosef para sus hermanos, que cuando el Eterno los visitara se acordaran de los huesos de él y por supuesto también de los de su padre, porque su padre también hizo este pedido
que subieran sus huesos a la tierra de Israel. Entonces, aquí vemos algo bien interesante. Yosef poseía la señal de la redención, porque él había profetizado que Hashem seguramente te visitará, ¿verdad? Esto es un comentario que encontramos bien interesante en el Zohar Beshalab, Zohar a la Parashá Beshalab, que Yosef poseía esa señal de redención porque él había profetizado que el Eterno los iba a visitar, como efectivamente sucedió. Entonces, cuando Yosef hizo esta promesa o hizo esta profecía, él aún estaba vivo. Sin embargo, él no habló nada de traer de vuelta su cuerpo, ¿cierto? Sino que sus huesos, atzmot, plural de huesos en hebreo. Y desde que los egipcios lo momificaron, como lo vemos en Génesis 50:26, la carne de Yosef permaneció en su cadáver, en su cuerpo muerto, ¿cierto? Sin embargo, la Torá se refiere a sus huesos, mas no a su cuerpo. Entonces, este término atzmot, huesos, en vez de cuerpo, ¿verdad? Lo normal es que la Torá dijera, bueno, que suba el cuerpo de Yosef, ¿cierto? Pero no, ahí dice sus huesos. Entonces la palabra huesos, que en hebreo es atzmot, proviene de etzem, que es la palabra literalmente que significa esencia, como en el versículo de Éxodo 24:10, que también emplea esta palabra donde dice, y había debajo de sus pies como la esencia de los cielos, que etzem hashamayim, ¿verdad? Allí la palabra, allí las Torah occidentales hablan de un piso embaldosado de zafiro, pero la traducción hebrea es que etzem hashamayim, como la esencia de los cielos. Entonces esta palabra esencia, etzem, se relaciona con huesos, ¿verdad? La palabra huesos, atzmot, es exactamente la misma que la palabra azmud, es decir, esencia. Por esto es bien interesante estudiar la Torá desde el aspecto del idioma en que se escribió, en hebreo, para recibir mayor revelación, ¿verdad? Y por eso Baruch Hashem, la comunidad está haciendo ese esfuerzo, gracias a todas las contribuciones de todos los hermanos, ¿verdad? Para el curso que estamos llevando a cabo los días miércoles de hebreo, para todos aprender el idioma hebreo, ¿verdad? Bien interesante, para que tengamos una mayor revelación de la palabra del Eterno, de la Torá, ¿verdad? Bien, entonces el verso se puede leer, Moshe se llevó a, se puede leer a, Moshe se llevó a, se puede leer como Atzmut Yosef Imo, que es la esencia misma de Yosef con él. Y Yosef pues estuvo constantemente presente en la memoria de Moshe en cada paso del Éxodo. Es decir, como esa señal de la redención y en todo el pueblo también. De hecho, más tarde estuvo presente en la memoria de todo Israel, ya que el mandamiento de enterrarlo en la Tierra Santa fue cumplida por todo el pueblo, como dice Yehoshua 24:32. Allí dice que todo el pueblo enterró a Yosef. Por lo tanto, miren que sí estaba en la mente de todo el pueblo. Y podríamos decir que la actividad de Yosef como protector de su familia no terminó cuando murió, ¿cierto? Sus méritos estuvieron presentes en todo Israel durante todo el proceso de redención, hasta el punto que la nación misma se llama Yosef, como está escrito en el Salmo 82 o 1, dependiendo de la versión, dice: Pastor de Israel, tú que conduces a Yosef como a un rebaño. Entonces vemos allí qué tan importante era la característica de Yosef, y por eso a Yosef se le conoce como el fundamento, también dentro de un lenguaje sod profundo, se le conoce como el fundamento, ¿verdad? En este sentido, también podemos nosotros decir que, recordemos que Yosef es una semejanza, es una sombra del Mesías Yeshua, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que no podemos poner otro que fundamento, sino el que ya tenemos, que es a Yeshua el Mesías, ¿verdad?
Entonces, en este sentido, todo el que ha nacido de nuevo tiene dentro de sí la esencia de Yosef, que es la esencia del Mesías, ¿verdad? Del Mesías Ben Yosef, quien por su mérito trajo salvación a Israel y por quien todo Israel permaneció unido en Egipto. Y esto, pues, como les decía, nos habla del Mesías Ben Yosef, quien por el mérito de haber puesto su vida trajo salvación al mundo y quien por medio de su espíritu trae unidad a los que han sido redimidos. Estamos en unidad, estamos en división, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra situación individual? Primeramente, debe haber unidad en nosotros mismos para poder reflejar unidad hacia los demás. Si nosotros no tenemos unidad entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Entonces no podremos reflejar unidad hacia los demás. Pero recordemos que hemos sido redimidos por la sangre del Mashiach Ben Yosef, y por lo tanto ya debe haber unidad en nosotros entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hablamos, ¿verdad? Y esa unidad, entonces, que se refleja como una luz, se refleja hacia los demás, ¿verdad? Hashem nos ayude a crecer en esto, a tener este pensamiento, esta mentalidad, este fruto dentro de nosotros, ¿verdad? A tener esa unidad primeramente dentro de nosotros para entonces poder reflejar esa unidad hacia los demás, ¿verdad? Que haya unidad en nuestra familia, que haya unidad en nuestro hogar, que haya unidad con toda la comunidad, con todo el cuerpo del Mesías, ¿verdad? Pero para eso debemos tener la esencia de Yosef dentro de nosotros, que es la esencia del Mashiach, Ben Yosef, Yeshua, su majestad. Baruch Hashem. Bien, vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con esto, el mérito de Yosef. En hebreo, Sehutó Shel Yosef. Sehutó Shel Yosef. Sehut, méritos, Sehutó Shel Yosef. Desde el punto de vista, entonces, seguimos un poquito con el punto de vista Sod o profundo. Yosef, como les decía ahora, es Yesod. Y Yesod, ¿verdad? Es fundamento, ¿verdad? Y como les decía ahora, el apóstol Shaul siempre enfatizó que no tenemos otro fundamento, sino el que ha sido colocado en nosotros, que es el Mesías Yeshua. Como está escrito, vemos por qué Yosef es Yesod, o por qué es fundamento, así como lo es el Mashiach. Es decir, Yosef es la sombra del Mashiach. Está escrito en Amós 2:6, dice, vendieron a los justos por plata. Y también Sadik Yesod Olam, el justo es el fundamento del mundo. Oigan esto, Proverbios 10:25, el justo es el fundamento del mundo. Yosef es conocido como el Sadik por excelencia y el Mashiach es conocido como el justo de los justos, ¿verdad? Que trajo justicia para todos nosotros. Entonces, Moshe, como se explicó en Parashá anterior, aquí hay una analogía bien interesante. Vamos a mirar cómo desde el punto de vista profundo, Sod, podemos nosotros, ¿verdad?, conocer más la relación entre el Mashiach como el novio, ¿verdad?, como el novio, y su pueblo o su cuerpo como la novia, ¿verdad? Y que muchas veces se nos ha preguntado o hemos tenido estas inquietudes, si Jesús es el novio, entonces el Padre ¿quién es? En fin. Pero según el punto de vista de la Torá y desde el punto de vista profundo, Sod, como se ha explicado también en Moshe anteriores, Moshe es un tipo de mediador entre el Eterno y su pueblo. Entonces Moshe representa ese atributo de Tiferet, que es la armonía, ¿verdad? La belleza, la armonía. Entonces Moshe como intermediario armoniza al hombre con el Eterno, ¿verdad? Igualmente nuestro Mashiach es esa Tiferet en toda su excelencia. Nuestro Mashiach es esa armonía, es ese atributo de la armonía, porque Él es el intermediario, el mediador, que reconcilia al hombre
con Dios, con el Eterno, ¿verdad? Como dice el apóstol Shaliah en una de sus cartas, dice muy claramente que el Eterno nos ha reconciliado consigo mismo por medio del Mesías. Por lo tanto, a nosotros, dice el apóstol Shaul, dice, a nosotros se nos ha encomendado la palabra de reconciliación, es decir, decirle al mundo, reconciliaos con Hashem, con el Eterno, por medio del Mesías, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo a través de la Torá vamos teniendo una mayor claridad en todas estas palabras de Shaul, porque, como dijo el apóstol Pedro, hay muchas palabras del apóstol Shaul que son difíciles de entender. La sabiduría que le dio al apóstol Shaul es difícil de entender, la cual algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y aquí a través de la Torá, ¿verdad? Entonces vamos teniendo mayor claridad, se nos abre el panorama mucho más. Entonces Moshe representa esa armonía, ¿verdad? Como mediador. La tierra de Israel, donde habita la presencia divina y se establece el reino, ¿verdad? Es el atributo de Malhut, ¿verdad? Donde el reino, ¿verdad? Donde la presencia divina iba a estar allí, ¿verdad? Con el pueblo, el reino que también es llamado Nukba o la novia, ¿verdad? También es llamado la novia. Entonces, aquí la tierra sería ¿quién? El pueblo de Dios, donde habita la Shejinah, porque somos templo del Espíritu de Hashem, ¿verdad? Somos esa tierra, ¿verdad? Donde Hashem quiere hacer morar su reino. Y como dijo el Mashiach también cuando estuvo en la tierra, dice, el reino está en medio de vosotros, ¿verdad? Es decir, somos la tierra. Entonces Moshe, que es el novio, en este caso el Mashiach, el novio, el que armoniza, debe unirse con la tierra, la novia, que somos nosotros, su pueblo, a través de ¿qué? A través del atributo de Yesod, del fundamento que filtra toda la energía divina que viene de arriba. Es decir, a través de la muerte de Yeshua y de su resurrección. Entonces él enseña el Midrash que el mar de los juncos, miren esto también, eso está en Bereshit Rabá 84:5, enseña el Midrash que el mar de los juncos se dividió solo por los méritos de Yosef. Según la tradición, esto sucedió el sexto día de la cuenta del Omer, ¿cierto? Según dice el Seder Olam Rabá. Y el número 6 tiene que ver con el sexto atributo de Seir Ampin, que lo vimos también en una clase pasada, en una parasha pasada, que es el pequeño rostro o la imagen pequeña de Hashem, que en este caso es nuestro Mashiach, la imagen del Elohim invisible, ¿verdad? Entonces, por eso todo esto conecta, todo esto conecta, y por eso sabemos que Yeshua es el fundamento, ¿verdad? Es el fundamento por medio del cual nosotros estamos en pie delante de Hashem. Entonces, sigue diciendo el Midrash sobre los salmos. Investiga el salmo acá y la porción del Zohar sobre la parte, o más bien sobre la enseñanza de Beshalach, enseñan e investigan mucho sobre el verso donde dice allí el Salmo 114:3, donde dice el mar vio y huyó, ¿cierto? El mar vio y huyó. El rabino Isaac pregunta, ¿qué vio el mar? Entonces responde, vio el ataúd de Yosef y huyó delante de él, porque está escrita la misma expresión acerca de él en el versículo, dejó su ropa en su mano y huyó, y lo sacó, Génesis 39:12, cuando él huyó, ¿de quién? De aquella mujer que lo quiso tentar, él huyó. Entonces, como retribución de la justicia de Yosef, el mar huyó de la que huyó, ¿verdad? Aquí vemos también algo bien interesante, santificarnos, ¿verdad? Queremos milagros, santificarnos, ¿verdad? Queremos ver cosas sobrenaturales, santificarnos, apartarnos, huir de la corrupción de este mundo, ¿verdad? Y abriremos, o se abrirán más bien delante de nosotros cualquier mar que se ponga en nuestro medio, ¿verdad?
la santificación, bien importante, ser justos, ser santos como nuestro Padre eterno es santo, y entonces hasta los mares se abrirán delante de nosotros. Pero muy importante, la santificación, que es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad, es nuestra colaboración, es ya después de haber sido redimidos, después de haber nacido de nuevo, estamos creciendo para santificación, ¿verdad? Para ser apartados cada vez más, santificarnos cada vez más, y entonces todos aquellos adversarios que estén enfrente nuestro, ¿verdad? Huirán por los méritos de ese esfuerzo que hacemos por amor a Hashem, por santificarnos, de agradecimiento a Hashem por lo que Él hizo por nosotros, porque hemos sido salvos para obediencia, hemos sido salvos para obediencia al Eterno, para santificación, ¿verdad? Entonces, si Yosef pudiera ir en contra de su naturaleza y huir de una tentación sexual para honrar a Hashem, que está asociado con el agua, ya que el pecado sexual en los días de Noé fue castigado con agua caliente, dice también la tradición, entonces el mar podría ir en contra de su propia naturaleza y dividirse para honrar a Hashem. Aquí hay un principio espiritual bien profundo y bien importante. Si podemos ir, hermanos, contra esa naturaleza y huir de ella, ¿verdad? El yeser hará, ¿verdad? La mala inclinación, para honrar a Hashem, ¿verdad? Entonces aún el agua o todos aquellos adversarios o todos aquellos obstáculos, llamémoslos así, podrán ir aún en contra de su propia naturaleza y dividirse para honrar a Hashem. Según el rabino Nachman de Breslev, incluso todo el proceso desde el Éxodo, el rabino Nachman de Breslev es otro sabio del pueblo de Israel, muy mencionado dentro de las enseñanzas en el pueblo judío, escribió varios libros, comentarios. Todo el proceso desde el Éxodo hasta el camino a Tierra Santa se logró por los méritos de Yosef, como lo dice literalmente Yosef. Hashem seguramente te visitará y ascenderás mi esencia de aquí con ustedes. Éxodo 13:19. Y está escrito también en Génesis 47:12. Yosef sostiene a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, ¿verdad? Entonces somos nosotros llamados a ser la luz del mundo, ¿verdad? Para sostén a nuestras familias, a nuestras casas, padre, hermanos, toda la casa de nuestros padres. Somos esos Yosef porque tenemos la esencia de Yosef, que es la sombra de la esencia del Mesías en nosotros, para unir, para unificar, ¿verdad? En Egipto también se nos dice en Génesis 50:26 que el cuerpo de Yosef fue preservado y aislado en un ataúd, como sugiere el nombre hebreo de Egipto. Se suponía que los huesos de Yosef se entregarían o se enterrarían en Tierra Santa y regresarían al suelo para que la Tierra Santa fuera impregnada y fertilizada con la esencia de Yosef, ¿verdad? Y aquí tenemos también una enseñanza maravillosa de nuestro santo maestro Yeshua, cuando dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no podrá llevar mucho fruto. Entonces aquí vemos cómo también por medio de los sabios de Israel se nos enseña un principio fundamental, ¿verdad? Cuando Yosef llegó o llevaron sus huesos a la Tierra Santa, allí donde fueron enterrados, entonces toda la tierra sería impregnada y fertilizada con la esencia de Yosef a un nivel espiritual, ¿verdad? Todo esto hay que interpretarlo en un sentido sod, en un sentido espiritual. Como dice el Gaón de Vilna, otro sabio muy importante del pueblo judío, casi todas las menciones de Yosef o Sadik en la Torá, en la Biblia, se refieren a un aspecto del Mesías ben Yosef. Eso lo dice el Gaón de Vilna en Kol Hator 2:6. Y también nos dice nuestro santo maestro Juan, Yohanan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Baruch Hashem. Entonces también enseñan los sabios, Shabbat 139a, dice, desde el día en que Yosef se separó de sus hermanos, no probó ni una gota de vino. Shabbat 139a. Y esto se deduce del verso que llama a Yosef Nesir Akihu, separado de sus hermanos. O Nasir Akihu, nazareo por cuenta de sus hermanos. Génesis 49:26. Y una vez que estuvieron juntos, está escrito. Recordemos que cuando ya ellos se encontraron, ¿verdad? Cuando los hermanos subieron a Egipto y se reunieron allí, Génesis 43:34 dice, bebían mucho con él, ¿verdad? Yosef, que era nazareo, no bebía vino y según el texto lo hacía por sus hermanos. Se había apartado por sus hermanos y una de las características del nazareo es que está dedicado al Eterno, ¿verdad? El Ben Ish Chai, otro comentarista, explica que estaba constantemente, oiga lo que dice este hombre, bien interesante y que debe ser también puesto en práctica por nosotros. El Ben Ish Chai explica que Joseph estaba constantemente ocupado en oración, suplicando a Hashem que no dañara a sus hermanos por haberlo vendido, ya que a quien está orando no se le permite beber. Está en el Sefer Ben Yehoyadá, y esto enseña que Joseph anhelaba la unidad, comportándose como líder de sus hermanos. Entonces, anhelar la unidad, amados hermanos, es un aspecto de Yesod, es un fundamento importante que debe haber en nosotros, ¿verdad? Aún orar por aquellos que nos han hecho daño o por aquellos con los que hemos tenido diferencias, orar por ellos, ¿verdad? Apartarnos en oración, apartar un tiempo para orar por todos ellos y anhelar la unidad, aunque a nuestros ojos esa unidad esté resquebrajada, pero tenemos una unidad mayor en los cielos, que es la unidad del Espíritu de Santidad. Y traer esa unidad a través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica, a través de santificarnos, apartarnos, ¿verdad? Cada vez más de la corriente de este mundo, para que esa unidad en los cielos, que es una unidad eterna, se haga realidad en la tierra. Entonces esto nos enseña, ¿verdad?, en una interpretación profunda o a nivel Sod, que el Mesías Ben Yosef no bebe el vino de la felicidad mientras Israel esté separado del verdadero Sadik, es decir, mientras el Mesías no esté unido a ellos. Y de ahí el deseo del justo Yosef por la redención trae mis asmud, mis huesos, mi esencia contigo. Y recordemos las palabras de nuestro Santo Maestro en el Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que así sea prontamente y que nosotros estemos allí con nuestro Mesías bebiendo este nuevo vino en el reino de nuestro Padre. Amén y ve amén.